Les saludo en el gran amor del Señor Jesucristo. Mi nombre es Héctor Albuerno, pastor de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en Hualpén. En este caso voy a impartir una primera clase del ramo Evangelio Cuadrangular del Instituto Bíblico Online, en este caso lo que hacemos en línea. Y el propósito de este estudio es relatar la historia de nuestras raíces y dar claridad a nuestros principios fundamentales de nuestra fe. Así que varios de estos escritos fueron hechos por la fundadora Aimee Semple McPherson 2 semanas antes de ella partir a la presencia del Señor. De hecho, la hermana Aimee, ella dice en su libro que nuestro mensaje no debe cambiar y que debe girar en torno a una sola persona, y esa persona se llama Jesucristo. Según lo menciona nuestro texto lema, la Iglesia Cuadrangular tiene un texto lema que es Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros, según el libro, dice que nosotros no predicamos salvación, nosotros predicamos a Cristo, el Salvador. Y esa es una diferencia importante. Nosotros no predicamos a Jesús que nos revele, que nos revista de poder, a través del Espíritu Santo, sino que Él es poder en nuestras vidas. Nosotros no practicamos sanidad, sino que proclamamos a Jesucristo, quien trae salvación y sanidad. ¿Ya? Eh, no enseñamos futurismo, que en este caso es una actitud hacia el futuro. Nosotros abrazamos con esperanza y con una emoción intensa la promesa de la venida del Señor Jesucristo a buscar a su amada iglesia. Nunca olvidar lo que somos como iglesia y todo lo que hacemos como sal y como luz de esta tierra o de este mundo. Y siempre debemos enfocarnos en la persona del Señor Jesús. Resolvemos una pregunta: ¿qué es lo que es el Evangelio Cuadrangular? De hecho, nuestra fundadora, ella menciona de que es un conjunto de creencias la cual relacionan al hombre con Dios. Dice ella que es la más maravillosa del mundo, no por la edificación de templos o por lo que se podría llegar a tener estructuralmente, sino por los principios que contiene y por las normas espirituales y una visión clara de nuestro glorioso, amado Salvador Jesús. Entonces, lo que originó en la fundadora esta expresión, Evangelio Cuadrangular, fue obviamente la exaltación del Señor Jesucristo como la respuesta a la necesidad humana. Entonces, y esta la tuvo en la visión de Ezequiel capítulo 1, la cual ella percibe 4 rostros, obviamente que aparecen en la escritura: el rostro de hombre, el rostro de león, de buey y de águila. Y obviamente estos 4 rostros representan el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? En este caso, la vida y las enseñanzas que tuvo Jesús cuando Él estuvo acá en la tierra. El mensaje cuadrangular, Él me declaró que Dios dice: me salvó y me llamó a predicar el Evangelio. Él me dio una visión de las necesidades espirituales de la humanidad. O sea, y aquí vemos una visión mundial con una comisión de ir y predicar el Evangelio y con una fuerte carga por las almas que se están perdiendo. En simple palabra, el mensaje que nosotros predicamos es a Jesús el Salvador, a Jesús el bautizador con el Espíritu Santo, a Jesús el sanador y a Jesús como el Rey venidero. En resumen, el Evangelio cuadrangular es Jesús. ¿Ya? Nuestro mensaje es Jesús y nuestro énfasis es Jesús. Vamos a ver algunas bases bíblicas. En este caso, el Evangelio cuadrangular se rige por la autoridad absoluta de las Sagradas Escrituras, como la Biblia inspirada, infalible e irrefutable, en este caso la palabra del Señor. La Biblia ya es la palabra de Dios absolutamente y en su totalidad. ¿Ya? Ningún sistema de fe puede mantenerse firme si se aparta totalmente de la verdad que en este caso fue revelada concerniente a la persona del Señor Jesucristo.
Así que reconocemos a Jesús histórico, real, reconocemos también su nacimiento virginal, su humanidad verdadera, la deidad eterna que Él tiene, su vida irreprochable, los milagros, ¿ya? Obviamente su muerte y su sacrificio en la cruz, y obviamente su resurrección corporal, ¿ya? Y también, como último, su segunda venida. Me refiero ahora en este minuto al número 4, en este caso como Evangelio cuadrangular, el número 4 es bien fundamental. Cuando nace la frase Evangelio cuadrangular en el corazón de la hermana Amy, ella no se había dado cuenta de la importancia que la palabra cuadrangular tiene en las escrituras, en este caso el número 4. Esta palabra es usada 10 veces en las escrituras y las primeras 3 veces es mencionada por el mismo Señor en Éxodo capítulo 27, verso 1. Entonces, y las siguientes 3 veces se refiere a la labor de los obreros que obedecieron a Dios en la confección de los altares y también en el pectoral del sumo sacerdote. Éxodo 38, 1 y Éxodo 39, 9. También aparece 4 veces más en Primera de Reyes capítulo 7, verso 3. Así que finalmente también aparece en Apocalipsis 21, 16. Así que la palabra cuadrangular se aplica a los elementos que representan la redención del hombre por medio de la adoración hacia Dios y su aceptación. El número 4, de hecho, es muy común. El mundo cuenta con 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. El mundo cuenta con 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. También el mundo posee 4 reinos: el mineral, vegetal, animal y espiritual. También el mundo cuenta con 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. De hecho, Cristo señaló 4 tipos de corazones en el mundo sobre las cuales cae la palabra del Señor. Ya primero junto al camino, el terreno duro, el espinoso y también el fértil. El diccionario de hecho define la palabra cuadrado como perfecto, cabal, equidad, justo, honesto, exacto, o sea, una comida perfecta, satisfactoria, que no da lugar a desear algo más. De hecho, la iglesia cuadrangular, una de sus cosas destacadas es muy centrada en la sana doctrina. Cuadrangular significa entonces totalidad, mensaje completo, universalidad, entrega, las buenas nuevas de Jesús para todas las personas en el mundo. También tiene solidez en su mensaje porque Cristo es el centro de nuestro mensaje. Y también posee balance, que en este caso posee equilibrio perfecto. Quiero mencionar un poquito a las 4 formas de cómo nosotros observamos a Cristo. Jesucristo primero es el Salvador. Lo primero es Cristo el Salvador. Jesucristo, el único Salvador. En ningún otro hay salvación, ¿ya? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso aparece en Hechos capítulo 4, verso 12. De hecho, la obra extraordinaria que Dios hizo fue dar a su único Hijo como una expresión de su amor hacia el mundo. Todo aquel que cree en Jesús, ¿no es cierto? Todo aquel que cree en Jesús no se va a perder, porque Dios le va a dar vida eterna. Juan 3:16. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ese es otro verso, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Así que desesperadamente el hombre necesitaba un Salvador. Ya no había ninguno que calificara para salvarse a sí mismo. Así que la salvación en este caso viene por medio de creer en Jesucristo y su obra expiatoria en la cruz. ¿Ok? Vamos a ver la segunda fase, que es Jesucristo como el bautizador con el Espíritu Santo. De hecho, Juan el Bautista anunció, dice: a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero dice: el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, la iglesia no proclama solamente la experiencia con el Espíritu Santo, sino especialmente el hecho de que tal experiencia es un acto divino de Cristo mismo. O sea, eso es muy importante, ¿no? Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Si Dios le ha llamado a ser salvo, Jesús le va a llenar con el Espíritu Santo. No hay ninguna declaración de límites en esa promesa. Él le llenará. ¿Ya? Eh, de hecho, usted ve el relámpago antes del trueno, ¿cierto? Entonces muchos cristianos revierten el hecho y tienen el trueno, pero no tienen el relámpago. Mucho ruido, pero no mucho poder. El ruido no cuenta para nada si usted no tiene el poder de Dios. Así que observamos que en el Pentecostés los creyentes presenciaron manifestaciones muy inusuales y muy poderosas. Entonces, la iglesia cuadrangular no quiere que el modelo bíblico sea cambiado. Hoy en día no puede ser. Jesús declaró que el Espíritu Santo podría, en este caso, daría poder a los creyentes para dar testimonio de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando los primeros cristianos oraron pidiendo de nuevo, en este caso pidiendo fuerza, pidiendo valor, para hablar la palabra de Dios, obviamente Dios lo que hace es llenarles con el Espíritu Santo nuevamente y ellos empiezan a impartir la palabra del Señor con mucha valentía, de acuerdo a Hechos capítulo 4, 29 al 31. Entonces, es una experiencia seguida a la salvación, la cual dota al creyente con poder, especialmente para que dé testimonio, eso, para que dé testimonio. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo da como resultado que el creyente habla en otras lenguas y que jamás se ha aprendido. Marcos 16, 17 declara lo siguiente: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿cierto? Hablarán nuevas lenguas. Así que el don de lengua sirve como un lenguaje privado también de oración y como un don expresado en la reunión pública. Y cuando se expresa en una reunión pública, las lenguas operan en conjunto con el don de interpretación de lengua, en 1 Corintios capítulo 14, versos 3 al 5. Así que Pablo habló en lenguas más que todos los corintios y raramente lo hizo en reuniones públicas, según 1 Corintios capítulo 14. Así que Pablo recomienda el uso diario de las lenguas y dice que tienen gran valor. Dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Los creyentes entonces deben ser diligentes en mantener su fe mientras continúan en la búsqueda de bendiciones espirituales. Así que Pablo escribió a su hijo en la fe, a Timoteo, le dijo: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Segunda de Timoteo, verso 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6. Entonces, en ocasiones oramos diciendo: Señor, avívame, cuando Dios está a la espera de que lo hagamos nosotros mismos, ¿no? Y que usemos esto que está, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Segundo, quiero hablar de Jesucristo como el sanador. Dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, y la Biblia declara, lo declara en este caso en Hebreos capítulo 13, verso 8. Si Jesús sanó ayer, Él es el mismo hoy. Ciertamente la iglesia debería estar predicando y practicando la sanidad divina. De hecho, Abraham fue el primer hombre de quien se dice que haya orado por otro. En Génesis capítulo 20 dice que oró por la casa de Abimelech y Dios lo sanó. De hecho, Pedro resumió la labor del Señor así. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, de acuerdo a Hechos capítulo 10, verso 38. Así que Jesús no solamente sanó al enfermo, sino que también comisionó a sus discípulos para
que del mismo modo lo hicieran. Así que en este caso ministraran sanidad al afligido, de acuerdo a Mateo capítulo 10. El pecado y la enfermedad se introdujeron juntas, en este caso en la vida humana, y han hecho estragos hoy en día. Y obviamente en la caída del hombre en el huerto del Edén fue así. Así que la Biblia revela que la sanidad entonces es una expresión de la naturaleza de Dios, según Éxodo capítulo 15, verso 26, a través de la misma voz del Señor, dice, yo soy Jehová, tu sanador. Así que el tiempo de los milagros no ha pasado, hermano. No ha pasado porque el tiempo del obrador de milagros no ha cesado. Entonces la iglesia cuadrangular cree profundamente en la sanidad divina porque creemos en Jesús el sanador. Y de hecho la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Santiago capítulo 5 versos 14 y 15. Así que el aceite al que se refiere Santiago no es medicina, para el enfermo. El aceite no sana, es más bien un medio de fe, un punto de contacto, en este caso, con Dios, ¿ya? Como por ejemplo, hablar palabras de sanidad, o en este caso, las 7 zambullidas de Naamán, o también el contacto con pañuelos sanadores, a Hechos capítulo 19, donde a través de una prenda se obró sanidad también. Pero Dios ha elegido, creemos nosotros, la unción con aceite como señal de este pacto de sanidad. Desde este punto en adelante, entonces, la responsabilidad es del Señor. O sea, nosotros oramos por alguien, Señor, ahí está Él colocando su mano también. Así que la iglesia cuadrangular nunca ha reflejado una actitud negativa en relación con la ciencia médica. De hecho, en un sermón predicado en Angelus Templo, el 23 de marzo de 1924, ahí vemos cómo la hermana Amy Simple McPherson dijo, gracias a Dios por cada hospital, gracias a Dios por cada doctor y las habilidades que ellos poseen y el alivio que los doctores terrenales pueden dar a los que sufren. Así que hoy en día la fe en Él traerá la misma fe libertadora ya asegurada en la iglesia primitiva. Así que corresponde al hombre buscar en fe el ministerio del sanador. Entonces Jesús hará su parte divina y obviamente lo va a levantar con salud. Hasta aquí quiero llegar a la primera clase que hemos intentado impartir. Que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.